Y vamos a charlar de tema corrupción. ¿Por qué? Porque en el segundo año de Milei, Argentina retrocedió 5 lugares en el ranking global que mide la corrupción. Quedó en el puesto 104 sobre 182 países. Lo vamos a charlar unos minutos con la doctora Cintia Castro, que es abogada experta en delitos de corrupción. ¿Qué tal, Cintia? Mucho gusto. Pablo Pérez Delgado es mi nombre aquí en Aconcagua Radio Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿te puedo tutear? Sí, claro. Bueno. Contame, ¿cómo ves este retroceso que tuvo Argentina según el índice de percepción de la corrupción 2025? Bueno, ese índice lo informa la Agencia Transparencia Internacional, que se debe decir que es una agencia de consulta de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, la seriedad con la que ha analizado durante más de 30 años índices de corrupción dan cuenta de la credibilidad de la información que están brindando. Uh-huh. Pero bueno, lo que debemos decir es de una gravedad absoluta de lo que está sucediendo en Argentina, más allá de los índices que manifiestan que se sostiene realmente lo que Argentina está viviendo. Porque cuando un país cae en este tipo de rankings, no se está diciendo automáticamente que sus funcionarios son más corruptos, sino que señala que la comunidad, en este caso es una comunidad experta, está percibiendo lo que los argentinos perciben, que es la debilidad de los mecanismos de prevención, los mecanismos de control y los mecanismos de sanción, que son directamente aquellos que deben condenar, ¿no? Uh-huh. Y perseguir la corrupción. Claro. Esto tiene una implicancia constitucional directa, porque usted fíjese que la Constitución Nacional, en el artículo 36, incorpora y considera que los actos de corrupción atentan contra el sistema democrático. Entonces, no es un tema menor que Argentina haya descendido en el ranking. No es una cuestión de ranking, es un problema estructural de la República Argentina. Uh-huh. Porque nosotros somos signatarios de tratados internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, esos instrumentos nos obligan a nosotros como estados no solo a castigar delitos, sino también a prevenirlos y a generar instituciones sólidas. Entonces, lo que podemos preguntarnos es si el descenso está vinculado a un impacto de índole moral o a un impacto político ligado a la gestión de políticas públicas, por ejemplo, del gobierno de Milei, y eso se está sumado también al deterioro del Poder Judicial en perseguir aquellos delitos de corrupción, investigarlos y luego llevarlos a juicio, porque usted fíjese también que todo funcionario público que toma conocimiento de delitos de corrupción y no los denuncia y no se investigan, incurren también en uno de aquellos delitos, porque existe corrupción al taparlos, al encubrirlos, del artículo 248 del Código Penal, que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Entonces, es razonable decir que Argentina ha descendido porque también es lo que estamos viviendo todos los argentinos. Y acá debo decir algo importante. Estamos a un año del impacto de la causa Libra. Sí. Un fiscal aceleradamente salió a decir el año pasado que consideraba que no existía ningún tipo porque le faltaba prueba en relación a la conducta del presidente frente a ese enriquecimiento y, por otro lado, la pérdida por el impacto que genera su figura presidencial frente a la inclinación en relación a que una persona genere este tipo de ganancias, Uh-huh. que debemos decir son ganancias que poco rastreables. Sin embargo, estas cuestiones son seriamente perseguidas en Wall Street, donde se está impulsando incluso una investigación sobre sujeto que llevó adelante este fraude de Libra, y la pareja presidencial, debo decir pareja porque es el señor presidente y su hermana, que son los responsables de este impulso, ¿no?, que ha defraudado a tanta gente. Entonces,
Por un lado eso. Y después también tenemos que analizar, que a veces no se escucha porque está tapado en los medios de difusión masivos a nivel nacional, pero hay una causa radicada en los Estados Unidos que vincula a la provincia del Chubut de hechos de corrupción, donde se denuncia una empresa en Estados Unidos e inicia causa que se llama Red Chamber S.A., donde un funcionario de Chubut pide 6.5 millones de dólares también utilizando billeteras digitales para este tipo de maniobras. Y bueno, la persecución de los Estados Unidos en delitos de corrupción transnacionales es una investigación absolutamente seria y se lo toma de manera seria también, cosa que Argentina está implicada, generando incluso disputas diplomáticas en relación a la falta de atención que se está teniendo sobre este asunto, que no es cosa menor. Después también tenemos que decir que el impacto de lo que ha sucedido en las áreas de políticas para personas con discapacidad. Claro, sí, lo famoso. No solamente... Ahí tenemos esos dos casos emblemáticos de este gobierno, ¿no? Causa Andis, que el otro día fue procesado españolo, y el tema Libra con la criptomoneda. Bueno, y la causa también de narcotráfico que involucra a un dirigente político que más allá de que haya estado, que se haya apartado después del ámbito político y del ámbito del gobierno, era una de las piezas emblemáticas del gobierno, que solamente porque este asunto salió a la luz, solamente ha sido apartado. No se investiga previamente quiénes van a ocupar funciones públicas. Entonces el liderazgo del presidente frente a lo que debe suceder en el compromiso, porque es el representante de Argentina en el mundo, a través de su gobierno, ¿no? Por el lugar que ocupa dentro del Poder Ejecutivo, es nuestro representante. Entonces la falta de compromiso en la persecución de los delitos de corrupción ha generado la desconfianza, no solamente de la comunidad internacional, sino también de los propios argentinos que estamos esperando a ver si realmente el discurso de campaña se va a cumplir, porque, a ver, la persecución no solamente debe ser por la oposición, porque se dice de ñoquis en el Estado, bueno, sí. de la persecución a la oposición en relación a eso, ganaron en principio porque se erigían sobre paladines anticorrupción. Entonces, frente a eso, se ha generado tal desconfianza, porque es un punto central de los ejes de campaña por los que ganó las elecciones y no lo está cumpliendo porque ha llenado sus espacios, especialmente espacios tan sensibles como aquellos que impulsan políticas públicas en favor de los discapacitados, y la plata se la quedaron. Por lo tanto, tenemos que decir que el deterioro institucional está acrecentándose a partir del año pasado, y el punto de inflexión ha sido la presencia del presidente en la causa Libra. Me estaba viendo, según este índice de transparencia internacional, que allá por el año 2012 estábamos muy parecidos a la situación que ocupamos ahora. Estábamos en el puesto 102, caímos al 107, pero en el año 2019 llegamos a estar en el puesto 66, con lo cual habíamos mejorado mucho. ¿Qué pasó desde el 19 hasta ahora que fuimos en picada? Bueno, usted fíjese que después del 2019 asume Alberto Fernández, porque esto está ligado, la corrupción está ligada a la política en principio, posteriormente al Poder Judicial, que lamentablemente baila al ritmo del poder político de turno y del poder económico. Entonces, en el 2019 asume Alberto Fernández, que ha sido uno de los gobiernos más tristes de la historia desde el advenimiento de la democracia, porque ha pasado con un sinsabor en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas, degradando absolutamente el impulso de las gestiones públicas en materia social, más allá de lo que hayan dicho, ¿no? Y después viene el presidente Milei con su discurso anticorrupción, y se dan a conocer de casualidad
cuestiones de corrupción ligadas directamente a su persona y a la persona de mayor confianza, que es su hermana. Esto hace un deterioro reputacional que impacta en las instituciones, en todas las instituciones del Estado, no solamente en la que maneja el presidente Milei. Uh-huh. Es utilizado como insumo en litigios también, porque debe impulsarse en relación a eso. Se están activando debates sobre políticas públicas anticorrupción sin prosperar. Y esto indica un análisis de calidad democrática, que como el artículo 36 de la Constitución Nacional menciona justamente que los actos de corrupción atentan gravemente contra el sistema democrático. Entonces, es por eso que Argentina ha descendido en relación a esto, porque no existe, y le puedo asegurar, una política seria que persiga los delitos de corrupción como ordena la Constitución Nacional. Uh-huh. Y de ahí el resto de las leyes. Pero porque no se puede señalar a los de afuera cuando los de la propia casa son absolutamente imputables en relación a esto. Entonces, cuando se juzga y se deja de confiar en que los órganos de contralor funcionan, cuando el Ministerio Público Fiscal no solamente que no funciona, sino que no genera confianza, cuando el Poder Judicial aparece debilitado, la percepción internacional, y especialmente recoge eso la Agencia de Transparencia Internacional, sí, tiene desconfianza en el país. Y si en la comunidad internacional tiene desconfianza, ¿a usted le parece que podemos crecer económicamente donde grupos empresariales vengan a invertir cuando esto puede ser un legado a futuro? Claro. A quienes vengan después del 2027? Capaz que son los mismos. ¿Pero qué le parece? Puede ser, es bastante claro, probable que eso suceda. Pero bueno, más allá de eso, estaba viendo que en este ranking aparece encabezando en el top 5 Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda y Noruega. Y en el fondo de la tabla, ahí aparecen Libia, Yemen, Venezuela, Somalia y Sudán del Sur. Bueno, ojalá podamos subir un poquito en esta tabla. Esto se hace anualmente, ¿no? Bueno, debo decir que sí, anualmente, pero debo decir que estamos más cerca de Venezuela, entonces que los países a los que ostenta el señor presidente. Desgraciadamente. Que nos tenemos que parecer. Desgraciadamente sí. Más a Venezuela que a Noruega, por ejemplo. Sí. Ahora, en esos países, doctora Castro, por ejemplo, en Dinamarca, ¿qué es? O Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda, no sé, Noruega, Suecia, Suiza. ¿Qué es lo que se hace para evitar justamente, o cómo se investiga o cómo se trabaja para justamente estar ahí arriba en esos rankings? En principio, los funcionarios públicos no se consideran monarcas. Uh-huh. Es decir, son iguales al resto. Son vecinos que andan caminando por la calle y dan explicaciones cuando les son requeridas. Y cuando no les son requeridas también, porque están obligados a hacerlo, pero lo hacen voluntariamente a través de la publicidad de los actos de gobierno. Entonces, fíjese que el 0,4% de Noruega es el índice de corrupción, 0,4%. Claro. Y las instituciones del Estado funcionan. Uh-huh. Usted no va a ver jamás a un funcionario público decir que tienen que invertir en billeteras virtuales o en estas cosas virtuales que generan. Jamás. Y el incremento de su patrimonio no se da de la forma ostentosa que se dan en el resto de los países con mayor índice de corrupción. Y ahí está la calidad institucional que se refleja porque existe calidad de funcionarios públicos que pueden dar ejemplo en su vida privada y en su vida pública cuando están en el ejercicio de las funciones. Claro. Y eso es lo que nos falta, y nos falta muchísimo a nosotros. Perdón, doctora Castro, gracias por estos minutos con Aconcagua Radio. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. La doctora Cintia Castro, abogada experta en delitos de corrupción.